Señor, por esta hermosa tarde, Señor, que nos ha reunido aquí, Señor, en este hermoso culto, Señor, en donde sabemos que tu presencia, Señor, se hace presente así, vivifica, nos da nuevas fuerzas, Señor, renueva nuestro gozo, Señor, pero en este momento, Señor, queremos poner la vida de la pastora Adriana, Señor, y pedirte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que traigas a memoria de ella, Señor, todo lo grande, lo bueno, lo hermoso, lo maravilloso que tú has hecho en sus vidas, Señor. Gracias porque nuestra boca está dispuesta para honrarte, para glorificarte, Señor, para que esa palabra, Señor, que va a enviar la pastora, Señor, sea una palabra que llegue a todos los puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste, Señor. Y en algún lugar de esos o en todos esos puntos, Señor, cardinales, Señor, yo sé que esa palabra, Señor, va a alcanzar a muchos, porque esa es tu promesa, Señor, que hablaríamos la palabra, Señor, y esa palabra, Señor, encontraría tierra fértil y ahí daría fruto. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy bendecimos la vida de la pastora desde la cabeza hasta los pies y declaramos que el fuego de Dios viene, se manifiesta, consume lo que hay en ella, Señor, pero desata también fuego en el altar para que esa palabra, Señor, llegue con poder, gloria y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del poderoso, del Santo Israel. Amén y amén. Sí, soberano Señor, príncipe de paz, rey de gloria y de bondad, Señor nuestro y amado nuestro. Padre, así como pusiste sobre tu siervo carbones encendidos en su boca, Padre de la gloria, y salió la palabra con denuedo, Padre, y fue palabra que llegó como saeta y penetró hasta lo más profundo, Señor. Así te pedimos que pongas carbones encendidos en la boca de la pastora Adriana, para que sea tu palabra fluyendo a nosotros, Señor, y despertando en nosotros todo aquello que el devorador ha querido dormir. Padre de la gloria, hoy apercibe nuestros sentidos, Señor, Padre eterno, para que sean activados en nosotros todas las cosas buenas, santas y perfectas que tu palabra trae consigo. Padre, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres el gran yo soy, papá. Tú eres el Dios justo y perfecto, papá. Y en ti, Señor, estamos confiados, papá. Y en ti nos acogemos y nos refugiamos, Señor. Que esta palabra, Padre de la gloria, que trae la pastora hoy no tenga cobro, venganza, revancha por parte del heredor en contra de su vida, ni en contra de su descendencia, Señor. Y que los cielos sean abiertos de una manera sobrenatural para que nuestros corazones, Señor, sean apercibidos y llenos de tu bondad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Señor, la luz. Amén. Gloria al Señor. Muy bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pastora, si ve que se paga mi misa, por favor. Sí. Qué hermosa es su presencia. Qué hermoso. Es que nos podemos deleitar en su presencia. Los cielos fueron abiertos para nosotros. Así que, hermanos, tenemos que estar convencidos y tenemos que vivir creyendo esa palabra. Amén. Así que antes de iniciar, vamos a poner esto en manos del Señor para que sea el Señor, así como lo dijeron, sea el Señor el que hable, sea el Señor el que ministre, sea el Señor el que transforme, el que sane, el que liberte, el que tenga lo que tenga que hacer, que haga lo que tenga que hacer. Así que, amado Padre Celestial, hoy en esta noche, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos hasta lo más sumo, Señor. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por habernos escogido, Señor, por habernos amado primero, Señor, porque ¿qué es el hombre para que tú le mires, Dios?
Padre, pero aún tu gracia y tu misericordia, Señor, tú enviaste a tu Hijo amado a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Así que te damos toda gloria y honor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu verdad, ministrando nuestras vidas. Amén y amén. Así que, hermanos, somos más que vencedores. Amén. Amén. Ok, eso iba a decir, ya se adelantaron. Es el sentimiento. Somos más que vencedores, pero no en nuestras fuerzas. Es en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Y ese es el tema del día de hoy. Somos más que vencedores. Soy vencedor en Cristo. Así que, hermanos, antes de comenzar, yo quisiera escuchar testimonios, así por lo menos uno o dos, de o quiero que recuerden esto, cuando nosotros hemos salido vencedores de alguna situación y que haya sido el Señor quien nos diera esa victoria. ¿Alguien que quisiera compartir? Pastor. Yo, una de las mayores fue cuando mi hija perdió el bebé. Lo perdió con 8 meses de embarazo. Y el bebé se enredó en el cordón y murió en el vientre de mi hija. Y cuando yo fui a la clínica, mi hija me dijo, no saben qué hacer porque ella es tan delgadita que no le podían hacer cesárea. Entonces yo me encerré en el baño de la Carita y empecé a orar y orar y orar. Y a la hora de estar orando, me llamó mi hija y me dice, ¿ya? Le digo, ¿ya qué? Y me dice, yo no sé qué pasó, pero el bebé hizo fuerza y salió. Tenía 24 horas de muerte. Y la única manera que saliera era esa. Eso es algo sobrenatural que hizo el Señor. Sí, amén. Sí, amén, amén. Le damos la gloria al Señor. ¿Alguien más que quisiera compartir? Es que son tantas cosas, ¿verdad? Que quisiera Algo que quisieran compartir porque es para darle la gloria al Señor. Nosotros no podemos callarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, una vez cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, bueno, toda mi situación era otra, mi situación económica, mi situación. Yo empezando en los caminos del Señor, o sea, era todavía muy frágil, muy de todo. Entonces vino el chiquitillo Isaac y estábamos en la casa de X persona y hay una puerta de vidrio, pero una puerta gruesa. Y empezaron a correr como digamos, entraban por la cocina y salían por la sala, así, vueltas por la casa, ¿verdad? Y en un momento se cerró la puerta, Isaac no la vio. Isaac pasó de que quedó el vidrio con la cabecita. Y se le metieron un montón de vidriecillos así, pero gracias a Dios nada grave, ¿verdad? Se los pudimos sacar. Pero vea qué ironía. Lo primero que hicieron fue cobrarme la puerta, en vez de decirme, bueno, le ayudamos con algo para el chiquito, algo, nada. Lo primero es tener que pagar esa puerta, ¿verdad? Y yo me vine a llorar a la casa. Yo le dije, Señor, no tengo esa plata, no la tengo. Y a cada rato me llamaban. Y como a las 9 de la mañana me llamaron para cantar un funeral, porque a mí me llaman mucho para hacer los cantos religiosos. Y entonces inmediatamente llamé a un muchacho que yo conozco que pone vidrio y si le necesito que me vaya a poner un vidrio ahí. Ahora, dentro de más o menos 2 horas puede pasar y yo le pago. Y entonces fue como un milagro, porque yo le decía, no tengo ese dinero. Y de hecho me llamó mi hermana y me dice, ay, pero ¿dónde consiguió la plata tan rápido? Y yo de ahí, el señor al que yo le sirvo y al que le di mía. Entonces fue uno de mis milagros económicos empezando, ¿verdad? Porque se estaba muy chiquitito. Y bueno, Dios me lo libró también de que un vidrio me lo sí, cortara claro. una vena o algo. Sí, claro. Bueno, y si yo les dijera a ustedes que cada uno de nosotros somos una victoria. Amén. Y ya lo vamos a ver por qué. Hermanos, yo les voy a invitar a que busquemos en el libro de Romanos 8:37. En el libro de Romanos. Y alguien que lo tenga lo puede compartir. Amén. 8:37. Sí, puede leerlo. Dice, antes en
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, vean que con este versículo es que vamos a hablar. Y dice, antes. ¿Qué es antes? Es hoy. Antes, ¿verdad? Antes. No estamos hablando de un tiempo presente, estamos hablando de un antes. Antes de que naciera. Y desde antes nosotros nos dieron una victoria. Amén. Así que voy a hablarles de otra victoria, porque el Señor ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros que vamos a ver cuál fue la victoria más grande que Él ha hecho por cada uno de ustedes y por mí. Amén. Así que dice que antes, en todas estas cosas, ahora sí, ¿cuáles serán esas cosas? ¿Qué creen ustedes? Porque dice antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son esas cosas para que nos hicieran o para que nos otorgaran el ser vencedores? ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, aquí podemos ver en este versículo y tenemos que centrarnos en esos dos puntos. El número 1, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y el segundo aspecto que nosotros debemos centrarnos, que Él dice, por medio de aquel que nos amó. Entonces, por eso les decía, se me adelantaron a la predica, nosotros somos vencedores, pero no por nuestras fuerzas, sino por aquel que le amó y que me amó. Entonces somos más que vencedores. Amén. Ok, seguimos. Antes de hablar de Romanos, ya lo había mencionado, el libro de Romanos es como un diagnóstico de la problemática del ser humano. ¿Y cuál es la problemática del ser humano? ¿El qué? El pecado. El pecado. Muy bien, pastor. Se lleva un premio. Y el primero, porque fue el primero que contestó. Entonces, vamos ahora sí a ver cuáles son esas cosas. Nosotros cuando estudiamos la palabra y tenemos este versículo, con este versículo vamos a hacer la prédica, pero tenemos que ver qué fueron esas cosas, porque aquí lo dice, ¿verdad? Antes, se los decía, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y yo los voy a invitar a iniciar desde el capítulo 8 y vamos a ir viéndolo así como rápidamente, antes de que me hagan a mí el corte. Y vamos a ver qué dice el capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuáles eran esas cosas. Y aquí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Qué no vamos a tener para los que estamos en Cristo? ¿Ninguna qué? Condenación. Ninguna condenación. Ven, hermanos, si ustedes no se sienten más que victoriosos con esa palabra, con esa promesa, yo no sé qué decirles. Lo sienten. Es que no vamos a recibir ninguna condenación, pero sí hay un requisito indispensable para no tener esa condenación. ¿Y cuál es? Andar conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, sí, somos más que vencedores, pero también tenemos que andar conforme al Espíritu. Amén. Muy bien, Celeste. Entonces, seguimos. Bueno, porque ahí dice que porque la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la muerte, del pecado y la muerte. ¿Sí? Y el 3. Lo que era imposible para la ley en cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de qué? De carne de pecado. De carne de pecado. ¿Pero para qué? Y a causa del pecado condenó al pecado en carne. Y ahí están esas cosas, ahí vamos viendo cuáles son esas cosas que se nos están hablando en Romanos 8:37.
no vamos a tener ninguna condena. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para condenar ese pecado en carne. ¿Por qué? Porque Él tuvo que venir aquí en carne y padecer, venir a morir en esa cruz. ¿Para qué? Para darnos vida eterna y darnos esa salvación. Y por eso cada uno de nosotros somos esa victoria de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí me voy a entender? Sí, amén. Entonces, ok, seguimos. El cuarto, sí. Bueno, pero no son todos los que voy a tocar, era más que todo eso. Y dice que para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, como se los decía, si nosotros con solo saber que no vamos a recibir condena, no nos sentimos como lo máximo, entonces aquí es donde yo les invito, o a veces hasta me invito, porque siempre hablo incluyéndome, es para ponernos a pensar qué tanto estamos andando en el Espíritu. Amén. Sí, Porque no vamos a recibir ninguna condena. Sí, dime, Sandra. Porque sí, ¿verdad? Porque aquí dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Sí. Ajá. Claro, entonces aquel que anda en la carne, deleitando la carne, pues no va a tener esa, ¿cómo se llama? Como esa satisfacción. ¿Saben por qué? Porque sabe que si anda en la carne, entonces ¿qué se iba a recibir? Condenación. Y es lindo tener una sentencia de muerte. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que deleitarnos en su palabra, deleitarnos en su verdad, deleitarnos en la resurrección de Jesucristo, porque básicamente eso es como lo más importante. Ahora, ya sabemos que la carne va a traer condena, va a traer muerte, la paga del pecado es muerte. Por eso les decía, el libro de Romanos es ese diagnóstico que hace para la humanidad. ¿Para qué? Porque en el mismo libro nos dice que la ley era necesaria para nosotros poder ver el pecado. Y si nosotros no tuviésemos la ley, no íbamos a poder reconocer qué era lo que tenemos que transformar, qué es lo que tenemos que cambiar. Amén. Entonces, ¿qué dice? Si ando conforme a la carne, pues tengo esa sentencia. Pero si se anda conforme al Espíritu, es vida y paz. Vida y paz, ahí lo dice claramente. Ahorita no sé en cuál versículo, pero sí. Estamos en el 4. Sí. En el 5 dice el 6, perdón. El ocuparse de las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dígame si eso no nos hace sentir más que vencedores. Sí, amén. Porque ¿qué dice la palabra? Muchas serán las aflicciones, pero nosotros andamos en el Espíritu. Vea, puede caerse la tierra, puede temblar, puede sossegarse, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Pero sí. ¿Por qué? Si tenemos esa confianza, vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el vivir para el Espíritu es vida y es paz. Entonces, si yo ando ahí, que no tengo esa paz, nuevamente, hago la invitación, revisemos qué tanto estamos alimentando al Espíritu entonces. Porque aquí lo dice, el vivir por el Espíritu es vida y paz. Y eso es ser más que vencedores. Pero vamos a ver, ¿verdad?, cuál es el sentido del por qué somos más que vencedores. Vamos a seguir leyendo. Ya leímos el 6. Pero vamos a brincar bueno, en el 7 dice algo también muy importante.
perdón. Y los que viven según la carne no van a poder agradar a Dios. Entonces, por eso les decía, aquellos que viven conforme a la carne no van a tener ese sentimiento tan satisfactorio de tener esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabe que hay una sentencia, porque sabe que no se le está agradando a Dios, y aparte que aquí lo dice también, es una lucha contra Dios, es estar luchando contra Dios, es estar de enemistad con Dios. ¿Por qué cree que entonces va a sentirse afligido? ¿Cómo no se va a sentir afligido su espíritu? ¿Quién le va a poder ganar a Dios? Nadie. De ninguna manera. Hay forma para poder vencer a Dios. Entonces, refuerzo, el que anda viviendo conforme al Espíritu es vida y paz. Ahora sí, vamos a tratar al 9. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Amén. Seguimos en 10. Pero si Cristo... Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Es que no lo leí todo. Si alguno no Sí. tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, por eso. Sí, no tiene el Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, somos más que vencedores, somos más que victoriosos, amén. Porque le pertenecemos a Él, estamos pegados a esa fuente, a la vid verdadera, amén. Ahora sí, ¿qué es? El 10. Ajá. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo quiero que vayan a leer Romanos 3:22. Vamos a ver la justicia, porque mientras hacía el estudio y mientras me leía el Romanos, vamos a ver la justicia. Alguien que lea ese versículo. La justicia es por medio de la fe. 21. El 22. Dice así, la justicia de Dios, Por medio de la fe en la Jesucristo. justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces entendemos ahí cuál es la justicia de Dios. La fe en Jesucristo. Y para todos los que creen en Él. Somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. ¿Qué más necesitamos? Dígame, ¿qué más necesitamos? Y sí, estamos muy pendientes, sí, me falta esto, me falta lo otro, me falta... Pero tenemos la fe en Jesucristo, no nos falta nada. Somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Amén. ¿O no amén? Amén. Siente felicidad. Nuevamente Sí, felicidad. amén. Somos más que vencedores. Paz y Porque, otra cosita. ajá. Paz que uno, bueno, bendito Dios, ¿verdad? Porque si uno vive en el Espíritu, uno no está esperando como que Dios lo condene, o uno no anda condenando a nadie, porque uno sabe muy bien que sí, que el fruto, ¿verdad? Uno de los frutos de andar en el Espíritu, bueno, es el gozo, es el amor y todo eso. Pero usted bien sabe que hay, digamos, otras denominaciones que están esperando que la persona se muera para empezar a condenarlo, ¿verdad? En cambio, nosotros con la revelación de la palabra sabemos que todos los días es gracia, es un nuevo día, es una nueva misericordia, y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ya no vamos a ser condenados, todos los días vamos al arrepentimiento, pero no buscando una condenación, no queremos condenar a nadie más, sino más bien viviendo el amor de Dios, la verdad. Sí, amén. Amén. Para recibir todo eso, ¿verdad? Tenemos que oponernos contra la carne, ¿verdad? Así, Dice claro. Gálatas dice 5:17, porque la carne codifica contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estas cosas se oponen de una u otra manera para que podáis hacer lo que no queréis. Sí, O sea, tenemos que estar peleando y estar orando, ayunando, sí. perseverando,
a la alegría con el Señor. O sea, si nos descuidamos, si solo decimos somos de Cristo, somos de Cristo, somos de Cristo y no hacemos lo que Dios nos manda, estamos fritos. Sí, amén. De hecho que en el libro de Romanos también lo toca, porque eso que, ¿verdad? Como lo que quiero no lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Sí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa lucha. Pero aquí lo importante es que eso, y aquí es donde Sandra medio se me quiso adelantar, y voy a decir algo que va a sonar desvergonzado y sinceramente hasta me da pena decirlo. O sea, sinceramente me da pena decirlo. Dígalo. No tenga pena. Es que ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero vean, hermanos, el pecado, las faltas, todas las faltas, quien las comete es ¿quién? El hombre. ¿Verdad? Cada uno, algunas muy feas, otras horripilantes, otras que ni siquiera uno quisiera traer a memoria. Pero hermanos, las cometió uno, pero quien cargó ese peso fue Cristo. Por eso les decía, me da pena hasta decirlo, todo el peso del pecado fue sobre Cristo. Vean, hermanos, y él fue obediente para esa muerte de cruz, con tal de que nosotros no tuviéramos condena. Y siendo nosotros tan carevanos a veces, cuando vivíamos en el mundo, porque no le conocíamos, pero Él las cargó para librarlo a usted de una sentencia, porque yo les invito aquí, ustedes pónganse a pensar, Dios como juez. Ya me salí de la cámara. Dios como juez. No, pastor, me va a quedar aquí. Dios como juez. Que se ponga a decir, venga, no sé, ¿a quién tomo? Es que... Bueno, venga, Adriana. Siéntese aquí, en el estrado. Bueno, en la sillita de los acusados. Y que empiece a imprimirse ese rollo. Y empiece a imprimirse ese rollo. Y que por cada falta que se haya cometido, una sentencia, y a veces son faltas repetidas, y que tenga que pagar por cada una de ellas, podríamos. No nos alcanzaría. Podríamos. ¿Quién no? Entonces, hermanos, por eso tenemos que sentirnos, pero es que sentir gozo de que nosotros no vamos a recibir condena. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Por todas esas cosas, por todas esas faltas. ¿Por qué? Porque Él cargó sobre Él el pecado. Y es ahí donde Él nos hace a nosotros ser vencedores. Por eso somos más que vencedores. Y por eso es que dice, por todas esas cosas, antes. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo ya estaba destinado para que viniera a morir y darnos vida eterna. Como lo dice aquí el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no recibimos condena. No vamos a recibir condena, hermanos. Eso nos tiene que ser una causa de alegría. Somos libres. Y somos libres de pagar esa sentencia. Somos libres. Él no la quitó. Él nos dijo, no, la cargo yo. La cargo yo. Así que, hermanos, retomando el pasaje 3. Por eso es que Dios se envía en semejanza de carne, de pecado, para condenar el pecado en carne. Él lo cargó, él cargó el peso. Él asumió. Porque nosotros íbamos a ser débiles. Nosotros no nos íbamos a poder soportar. Por eso les dije, imaginémonos a Dios ya como juez y diciendo, venga, siéntese, para decirle
para decirles cuáles eran sus faltas. Y usted sabe que lo más lindo, que diga, ya mi hijo pagó por todas esas. Ahora, no es que vamos a seguir pecando, ¿verdad? Pues sí cometemos faltas. No vamos a decir que somos obras completas, pero día con día tenemos que confesarlas, porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Y el que confiesa su pecado, ¿qué dice la palabra? Alcanza misericordia. Así que, hermanos, tenemos que ver todas esas cosas. Ahora, y si nosotros lo vemos, ahora yo por eso les preguntaba, ¿qué, verdad, con esos testimonios, cómo hemos visto, verdad, que Cristo nos da la victoria? Pero la victoria más importante Él la dio en esa cruz. Porque yo puedo hablar un montón de cosas del pueblo de Israel, pero no, yo lo que quiero es que nos centremos en ese plan de salvación. En ese plan de salvación. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros sí, Cristo murió, Cristo resucitó, pero la dimensión de Cristo haber resucitado fue dar consumación a eso. ¿Saben por qué? Porque Él venció la muerte. Y ahí fue cuando dijo, ahora sí, la muerte no se enseñorea conmigo. Por eso, hermanos, somos más que vencedores. Entonces, dice que, bueno, y si nosotros vemos, ¿cuánto me queda? ¿Paso? ¿Qué? No. Mira. Entonces, hermanos, cuando nosotros, si vemos desde, así como los títulos, rápidamente se los voy a mencionar, para que vean que sí es como un diagnóstico, ¿verdad? De la parte de esta problemática del ser humano que es el pecado. Vea que dice la culpabilidad de la humanidad, el justo juicio de Dios, bueno, los judíos y la ley, no hay justo. Después viene el ejemplo de Abraham, las promesas realizadas mediante la fe, los resultados de la justificación, Adán y Cristo, muertos al pecado, siervos de la justicia. Aquí lo toma como una analogía como el matrimonio y después la vida en espíritu. Entonces, si vemos que todo lo que habla en Romanos, ¿verdad? Como sus títulos, ahí es precisamente de por qué, o sea, por qué se habla en Romanos de esto y por qué es que Pablo está diciendo que somos más que vencedores, porque fuimos justificados. Vean que hizo como un recuento desde hasta Adán, el Adán y el Cristo, hizo toda esa, ¿verdad? Como una niña, por decirlo así, de todas las situaciones para darnos a nosotros a entender de por qué nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, Él venció al mundo, Él venció, por eso somos más que vencedores. Y dice, digamos, ahora sí, veamos en el título de más que vencedores, en el versículo 28, estamos en el capítulo 8, ahora vamos a ver el versículo 28, y se los leo. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Bueno, voy a leer uno y ustedes el siguiente. De todo ese, del 28 hasta el 38. Sabemos además que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Voy a hacer una pausecita. Hermanos, si nosotros vemos ahí que por eso es que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. ¿Qué pasa a los que aman al Señor? Todas las cosas van a ayudar a bien. Vean, por ejemplo, ahora voy a tomar ¿cómo se llama? La situación que pasó la pastora ayer con lo del cajero. Y ahí podemos haber dicho, no, es que todos los que aman al Señor, las cosas nos tienen que salir bien.
O por lo menos esperar a que salgan bien a su tiempo. No va a ser de inmediato. Pero sí dice, y por eso es que si estamos pidiendo por el Espíritu, si estamos viviendo por el Cristo, pues todas las cosas van a salir a bien. Y por eso es que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ahora sí, ¿qué dice el 29? Porque a los que antes conoció también. El 29. Ajá. Léalo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cada uno de nosotros era una victoria? Porque ahí esos verbos, ¿en qué tiempo está? Voy a dar clases de español. ¿En qué tiempo está? En el pasado. En el pasado. Por eso les decía, ya eso estaba, nosotros ya estábamos predestinados para tener esa victoria, para ser más que vencedores en aquel que nos amó. Que nos amó. Porque díganme ustedes, por eso yo les dije, ese punto del amor tiene también uno que prestarle atención. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, George, ¿usted daría a uno de sus hijos para morir por las faltas de un amigo? Difícilmente. Jamás, yo creo que nadie aquí no. Y menos por faltas de otros, que vaya a decir, no, mira, vaya usted, de que le diga, no sé, vaya Isaac o Ángel, asuma la falta de su amigo, que vaya a recibir sentencia. Jamás. Por eso es que tenemos que entender ese punto. Ahí nosotros podemos comprender cuál es el amor del Padre. Porque Dios sí envió a su Hijo a morir por las faltas no solamente de una persona, sino por las faltas de todos. Toda la humanidad. De toda la humanidad, la de todo el mundo. Y usted sabe qué hizo. Porque a mí este ejemplo sí me gusta darlo. Porque digamos, por ejemplo, si vienen y le matan a un hijo, usted le daría la herencia que le tenía a su hijo a aquel que le mató a su hijo. Pues Dios sí lo hizo por cada uno de nosotros. Porque nosotros le matamos a su hijo. ¿Y qué nos hizo Dios con nosotros? Hacernos coherederos. Dios su vida por nosotros. Sí, pero nos hizo, aparte de eso, darnos la herencia que tenía para Jesucristo, también nos la da a nosotros. Por eso es que tenemos que entender, antes de todas estas cosas somos más que vencedores, y por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por eso es que su amor es tan grande, que dio a su Hijo para que pagara, para que no tuviéramos sentencia, para que no tuviéramos ninguna condenación. Y aparte de eso nos dio su herencia. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecemos. Así que, pero Él en su infinita misericordia hasta nos hace más que vencedores. Entonces, si vamos por el 31, ¿qué diremos pues? Diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Era lo que les decía, nos dio su herencia. Nos dio la herencia. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando es Dios quien los, ¿qué dice? Ahí, los justifica. Los justifica. Entonces, ¿quién va a venir a condenarnos? Si ya nosotros lo vimos desde el versículo 1 del capítulo 8. No vamos a recibir ninguna condena para los que son de Cristo. Entonces, ¿quién va a venir a señalarnos? Todavía hay quien señala a uno. Sí, claro. Pero entonces tenemos que acordarnos, ¿quién? Si ya yo no recibo ninguna condena, ¿usted por qué? Como bien lo dijo Sandra, ¿por qué usted va a venir a condenarme? Es ahí donde nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra. ¿Por qué? Porque
lo vamos a recibir. Pero eso sí, hay un requisito muy importante para los que están viviendo en el Espíritu, porque ven, si yo salgo de aquí, me voy al salón de baile, ya ahí le estoy deleitando la carne. Sí. Entonces tenemos que tener claros en eso. Ahora, seguimos con el 35. Bueno, porque dice que ¿quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, de que además está a la diestra de Dios, que Él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Entonces, cuando nosotros vemos todo este capítulo, podemos entonces entender por qué aquí dice que nada nos va a poder separar del amor. Y me van a decir que eso no los hace sentir a ustedes victoriosos. Es que dice que ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Amén. Nada nos va a separar del amor de Dios. Y por eso es que ya después, ahí dice, sí, amén. Y por eso el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y esa seguridad y esa convicción tiene que estar también en nosotros, que ni la muerte ni la vida. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo, como bien lo dijo Pablo, para mí el morir es más bien ganancia. Es ganancia. Entonces, ni la muerte, ya la muerte no va a tocarnos, porque el haber resucitado Jesucristo, Él nos hace también juntamente con Él, nos hace partícipes de la resurrección juntamente con Él. Entonces ya ni la muerte, o sea, ya ni la muerte tampoco va a tener con nosotros. Bueno, sí vamos a morir carnalmente, pero está hablando de la muerte eterna. No va a tener participación con nosotros. Para los que están, sí, la segunda muerte, para los que están y los que son de Cristo, no vamos a recibir condena. Ya ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Él nos amó. Sí, nos amó primero. Y por ese amor es que nos quita a cada uno de nosotros sentencia de muerte. Y por eso es que somos más que vencedores. Y eso ahora lo tenemos que llevar. ¿Cómo lo llevamos a la vida práctica? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que decir no a la carne. Que sea el Espíritu el que tenga esa victoria con la carne. Que día con día nosotros hagamos morir nuestra carne. Nuestra carne. ¿Para qué? Para entonces disfrutar plenamente de esta palabra. Sí, amén. Y decir, wow, es que eso no voy a recibir ninguna condena. No voy a recibir ninguna condena. Así que, hermanos, como se lo dije, claro, un día yo le hablaba a mi hija, la que usted está preparada. Perdone que le tome la. Entonces se me quedaba como así, como. Ella sabe que es de Cristo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que decir, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Así es. Para no tener esa, ¿verdad? Como esa. Tenemos que alimentar el espíritu para no tener inseguridad. Esa duda. De salvación. ¿Por qué? Porque no vamos a recibir ninguna condena. Pero los que viven conforme al Espíritu. Y si ya Él venció y cargó sobre Él el peso del pecado, nosotros no tenemos por qué andar cargando nada.
Tony hace mucho y decía yo en esa prédica que nosotros tenemos que preguntar de una forma sincera, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos carnales o somos espirituales? Porque la palabra es clara, dice que es verdad por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si yo tengo duda de eso, entonces es muy probable que yo esté en la carne. Entonces, yo se lo dejo ahí, en esa prédica, lo dejo ahí, para que se inquiete la persona y diga, yo estoy mal en eso, y pueda entregar eso. Sí, amén. Y es que como se los decía, nadie aquí es una obra completa. Todavía Dios tiene que hacer en nosotros. Bendito sea el Señor, y por eso es que Él vino también. Por eso es que Él vino. Porque Él sabe que en nuestra debilidad, nuestra humanidad. Pero aquí es donde nosotros tenemos que alimentar esa parte del espíritu y decir, no, como dice la palabra, débil y fuerte soy. ¿Por qué? Porque no es, como lo decimos al principio, no es en nuestra fuerza. Es en la fuerza de Dios. Ve, a veces nosotros le damos vuelta y vuelta y vuelta a un asunto, y si apenas lo entregamos en las manos de Dios, Dios es el que hace y abre y vuelve a abrir montes y vuelve a abrir mares y vuelve a abrir lo que sea necesario para que nosotros pasemos. Así es. Sí, amén. Así que, hermanos, ahora sí quiero citar Filipenses 2.5. Es de 2.5 a... es un poquitillo más. Pero aquí que se lo sepa de memoria. Yo nada más les voy a leer algo, que yo sé que ya con eso decirles, tal vez, y recibe premio. No lo busque, paz. Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ajá. El cual Se despojó a sí mismo. Cuando fue entregado, el cual, a ver, estando en la condición de hombre. ajá, estando en la condición de hombre, Se despojó sí, ahí va, a sí mismo siendo en forma de siervo. Se humilló a sí mismo. ajá, tomando forma de siervo, Tomando forma de siervo. hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Ajá. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se sobre toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor. para la gloria de Dios. Amén. Así Vean que es. sí se lo sabían. Bendito sea el Señor. Vean, y es que este versículo, a mí ese versículo me es algo así que 5 a qué, pastora? es del 5, no sé si es hasta el 9, porque sí es larguito. Del 5 al 11. Ah, del 5 al 11, sí. Gracias, Paz. Quedó corta. Sí. Sí, es que yo sí sabía que era un poco más extenso, sí. Pero vean, hermanos, ahí es todo, casi que todo lo que se centra fue una prédica. Sí, amén. Y por eso es que somos más que victoriosos. Porque tenemos a alguien quien venga a defendernos. Quien venga a defendernos. Y es que estuve como un poco que me quise resfriar. Tenemos a alguien que nos justificó, que nos escogió, y aparte de eso, como bien lo dice, que cuando nos justificó, nos predestinó, fue para algo, fue para qué, a los cuales fuimos llamados. O sea, hay un llamamiento. Y tenemos que recorrer ese llamado que tenemos cada uno de nosotros. En Efesios también dice que fuimos Así. predestinados delante de la fundación del mundo para ser presentados limpios y sin mancha delante de su presencia. Para alabanza de su Para que anduviésemos en obras, en las buenas obras que Él de antes de la fundación del mundo había preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, amén. Gracias, pues aquí tenía. No se preocupe.
Entonces, hermanos, somos más que victoriosos. Soy vencedor. Repita, somos vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores en Cristo. Amén. Más que vencedores. Sí, amén. Bueno, ya se me dijo que Tiene 10 todavía. tenemos 10, no, pero hasta aquí. Andy, perdón. Ajá. Es que quería nada más aportarle el siguiente, el 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temor. Así es, amén. Amén. Vean, ese versículo es muy importante porque ahí dice, hay que ocuparse de la salvación. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces tenemos que estar alimentando el espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Están preparados. Y estar preparándose, amén. Entonces, hermanos, somos más que vencedores, porque estamos en Cristo. Él nos escogió bajo un propósito por el cual fuimos predestinados para vivir por el Espíritu y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Él. Porque juntamente estamos por Él, por su justicia. Ya vimos que era la justicia, la fe en Jesucristo. Así que juntamente seremos glorificados con Cristo en el momento en que Él se manifieste. Amén. Amén. Y eso tenemos que sentirlo, tenemos que anhelarlo. Señor, el día que tú te manifiestes, Señor, juntamente seremos manifiestos con Él. Juntamente seremos manifiestos. Es que ustedes se imaginan, yo no sé si ustedes no se preguntan, pero es que yo me imagino, Señor, yo quiero verte, o sea, yo quiero ya verte. Lo siento, pero quiero verte. No sé si ustedes se preguntarán eso, pero entonces, hermanos, con esto termino y somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos da ese convencimiento, nos da esa seguridad. Es tu palabra, Señor, que aunque hayan querido, Señor, o quererla menospreciar en estos tiempos, Señor, tu palabra permanece para siempre, Señor, y todavía hace el efecto por el cual tú la envías, Dios. Por eso te damos toda la gloria y honra, Señor, y declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el Señor. Te damos toda gloria y honra. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.